Buenas tardes y bienvenidos a todos. En primer lugar, dar las gracias a los que estáis conectados, que bueno, por las fechas en las que estamos y los horarios, la verdad que es de agradecer el interés, ¿no?, que mostráis los que ya estéis enganchados y que esperemos que se vayan enganchando en los próximos minutos. Bueno, hoy continuamos con la serie de webinars que se han organizado para presentar los resultados más relevantes del proyecto que ha llevado a cabo el Grupo Operativo de Adaptación al Cambio Climático de Frutales de Hueso. En total eran cinco sesiones. Ya la semana pasada estuvimos viendo un detallado análisis de cuáles eran las zonas, un detallado análisis de las zonas productoras de fruta de hueso, concretamente una caracterización agroclimática y las proyecciones y los escenarios que se pueden plantear en el futuro en cuanto a estos aspectos del clima. Y hoy vamos a ver la adaptación varietal y orientaciones productivas en frutales de hueso en el contexto del cambio climático. Ya la semana que viene hablaremos el próximo jueves, hablaremos de las innovaciones en cuanto al manejo, en plantaciones ya establecidas para ver cómo paliar en parte los efectos negativos que sobre nuestras plantaciones pues provoca el cambio climático. Y ya el viernes se hará un análisis del impacto económico que sobre estas especies de fruta de hueso pues va a tener o puede tener el escenario que se nos plantea, y se presentará la herramienta de ayuda a la toma de decisiones que ha desarrollado el grupo, y yo creo que el colofón como resultado más relevante de este proyecto. En el día de hoy contamos con David Ruiz González, que es científico titular del CSIC en el CEBAS de Murcia. Y bueno, David, bienvenido. Gracias por estar aquí, y en principio, bueno, pues cuando quieras puedes comenzar con la charla. Comentar también que al final de las presentaciones va a haber un espacio en el que vamos a poder resolver las dudas y los comentarios y las cuestiones que se planteen, pues o que las dejaremos para el final. Así que bueno, David, buenas, y cuando quieras. Muchas gracias, Juanjo. Y nada, buenas tardes lo primero a todos los asistentes. Como comentaba Juanjo, en fin, son fechas y horas un poquito complicadas, pero bueno, esperemos que el webinar de hoy pues os resulte de interés a todos los asistentes. Ese es el objetivo. Voy a poner en pantalla la presentación, un segundito. A ver, que me está dando algún problemilla. Ahora. Así. Bueno, espero que lo estéis visualizando. Sí, ahora está en pantalla completa, perfecto. Perfecto, bueno, pues nada, disculpad. Bueno, el webinar de hoy trata sobre uno de los principales objetivos del proyecto de innovación. Trata sobre la adaptación varietal y orientaciones productivas en frutales de hueso, en las 4 especies que consideramos en el proyecto y en el grupo operativo, que son pues, melocotonero en toda su tipología, albaricoquero, ciruelo japonés y cerezo. Y bueno, en este sentido, lo que pretende este webinar y este objetivo del proyecto de innovación es el poder facilitar toda una serie de información y de herramientas para optimizar lo que es la elección varietal y la toma de decisiones en las diferentes especies consideradas en este contexto de cambio climático. Como comentaba Juanjo en su introducción, todos estos trabajos pues, se enmarcan dentro del proyecto de innovación que estamos desarrollando desde hace un par de años y que finaliza en las próximas semanas, que versa precisamente sobre esto, sobre la adaptación del sector de frutales de hueso al cambio climático. En este proyecto de innovación hay 5 grandes objetivos. El primero de ellos, como también comentaba Juanjo en su introducción, versaba sobre la identificación de las áreas agroclimáticas y homoclimáticas donde se cultivan los frutales de hueso en nuestro país, todo lo relativo tanto a variables climáticas como fundamentalmente variables agroclimáticas, en lo relativo sobre todo a acumulación de flujo invernal o riesgo de helada, que son realmente las variables que más nos van a condicionar, como también yo iré explicando en este webinar, en lo relativo a la adaptación.
tanto en la situación actual como en los escenarios futuros de cambio climático que nos deparan. Es una evidencia en el anterior webinar que impartió Manolo Caro y José Alberto Egea, pues bueno, se puso de manifiesto que el cambio climático ya no es una previsión, es una realidad a un ritmo acelerado y por tanto toda esta caracterización y estos escenarios, pues bueno, tienen que considerarse la situación actual, pero también ese medio y largo plazo para esa toma de decisiones. El segundo gran objetivo de este proyecto, que es de lo que va a versar este webinar, es precisamente sobre orientaciones productivas. Orientaciones productivas considerando la adaptación. Toda una batería de información y de herramientas que permitan al sector productivo una toma de decisiones que minimice los riesgos y que permita hacer una elección varietal a corto plazo y a medio plazo, sopesando tanto la situación que tenemos en la actualidad, y lo iremos profundizando en esta charla respecto a esas características agroclimáticas, como en esos escenarios futuros. Hay un tercer gran objetivo que podríamos decir que es más paliativo, porque este segundo objetivo de orientaciones productivas, bueno, realmente lo que pretende es que en esa elección varietal, en ese punto de partida de una explotación agraria, pues tomemos las decisiones óptimas, ¿verdad? Pero ese tercer objetivo que trata sobre el diseño, desarrollo y optimización de métodos y técnicas de cultivo, lo que pretende realmente es poner al servicio de los productores, de los agricultores, pues bueno, una serie de técnicas de manejo que pueda paliar esos efectos negativos que tenemos sobre todo en zonas muy límite, y que es cierto que existen algunas herramientas como la utilización de productos bioestimulantes, o mallas de sombreo o el propio manejo agronómico que pueden minimizar ese impacto de este cambio climático y paliar un poquito sus efectos negativos. Un cuarto objetivo es la evaluación agroeconómica, bueno, tanto en la utilización de esas nuevas técnicas y metodologías de cultivo, como también en lo relativo a una buena o mala decisión en elección varietal en este contexto. Y finalmente todo ello pretendemos que se integre en una aplicación, en una aplicación online abierta que sirva de apoyo a la toma de decisiones. Una aplicación que podrán usar los productores, los agricultores, también otros actores de la cadena agroalimentaria, como pueden ser viveristas o ostentores, en el que toda esa información esté disponible y que además sea una herramienta aplicada, una herramienta útil en el que los usuarios puedan tanto visualizar las mapificaciones, el establecimiento de zonas homoclimáticas que el proyecto va a dar como resultado, como incluso que pueda el usuario en una localización concreta conocer cuáles son las características agroclimáticas y las orientaciones productivas en términos de especie, variedad, idóneas en esa localización. Bueno, eso es a nivel introductorio, para un poco enmarcar lo que estamos haciendo en el proyecto, y también, bueno, pues tener un poquito más claro de este segundo objetivo, que es de lo que va a versar este webinar. La adaptación a las condiciones climáticas, evidentemente, es uno de los elementos clave en el momento de la elección varietal. Cuando tenemos que tomar la decisión de qué especie, qué variedad vamos a introducir en una determinada localización, ese es un momento de partida en el que debemos tomar las decisiones más acertadas. Si no, evidentemente la rentabilidad y la sostenibilidad de ese cultivo pues va a estar muy en riesgo. En ese momento de la elección varietal, evidentemente tenemos que intentar asegurar tanto la productividad como la comercialización de la cosecha, de la fruta de esa variedad. Estaremos todos de acuerdo. Y tenemos que tener en cuenta que en términos productivos, en términos de que una variedad tenga un buen nivel de producción, pues bueno, intervienen diversos elementos, y entre ellos, evidentemente, la adaptación a las condiciones climáticas pues es uno de los más importantes. Hay otros factores como la autocompatibilidad floral, la resistencia a virus y enfermedades, que evidentemente también juegan un papel
fundamental para que una variedad pues, tenga un nivel de producción óptimo. Y, por supuesto, el manejo agronómico que condiciona evidentemente pues, tanto la producción como la calidad de la fruta. Pero en términos de condiciones climáticas de una determinada localización, de un determinado ambiente geográfico, evidentemente la adaptación de la variedad a esas condiciones pues es un elemento absolutamente clave y es en él en el que nos vamos a centrar fundamentalmente. En esta adaptación varietal a las condiciones climáticas está claro que juegan un papel diferentes factores o variables climáticas y agroclimáticas. Pero me gustaría destacar dos variables agroclimáticas que son realmente las que tienen que balancear esos riesgos y esa adaptación varietal idónea en una determinada localización. Y esos dos factores o esas dos variables son, por una parte, la satisfacción de las necesidades de frío de la variedad en cuestión y, por otra parte, y simultáneamente, evitar el riesgo de heladas. Y en esa balanza es donde nos tenemos que mover. Cuando tenemos que tomar esa decisión de la elección varietal, tenemos que balancear, por una parte, evidentemente, saber cuáles son las características agroclimáticas de ubicación y, en ese sentido, poder tener la información necesaria para ver que la variedad que selecciono para esa explotación, pues, por una parte, satisfaga esas necesidades de frío y, por otra parte, no tenga riesgo de heladas. Entonces, bueno, es importante el tener este concepto absolutamente claro y bien definido porque es el punto de partida. En esa adaptación juega un papel absolutamente fundamental el binomio acumulación de frío y necesidades de frío de la variedad. La acumulación de frío depende de las condiciones climáticas de la zona en cuestión, pero la necesidad de frío es dependiente de la variedad, es genotipo dependiente. Por tanto, este binomio acumulación de frío con necesidades de frío es lo que realmente va a darnos una idea y nos va a proporcionar la información necesaria en estos dos aspectos que comentaba. Por una parte, la satisfacción de las necesidades de frío, de esa variedad en ese entorno climático, y por otra parte, las necesidades de frío de la variedad en esas determinadas condiciones climáticas, bueno, pues va a dar lugar a una determinada fenología, dícese salida del letargo invernal y floración, que es lo que va a condicionar el riesgo de heladas. Por tanto, ese binomio acumulación de frío con necesidad de frío de la variedad es lo que nos va a dar el nivel de adaptación a un determinado entorno climático. Hemos comentado en anteriores presentaciones o en anteriores webinars que las necesidades de frío de una variedad son absolutamente genotipo dependientes, es decir, cada variedad tiene unas determinadas necesidades de frío, para cada especie pues tenemos variedades con muy pocas necesidades, necesidades medias o muy elevadas, hay una variabilidad muy importante y en ese espectro de necesidades de frío es absolutamente fundamental el tener el máximo de conocimiento, porque las consecuencias que nos encontramos a nivel de cultivo pues pueden ser realmente de un riesgo muy elevado. Por una parte, como es evidente, no se pueden cultivar variedades de elevadas necesidades de frío en zonas cálidas, porque va a estar en juego la satisfacción de esas necesidades y por consiguiente van a haber importantes problemas a nivel de floración, a nivel de brotación, que finalmente tienen como consecuencia un importante problema en el cuajado y en la producción, pero por el contrario tampoco podemos cultivar variedades con bajas necesidades de frío en zonas frías por ese riesgo de heladas primaverales. Por tanto, como comentaba en esa diapositiva anterior, tenemos que siempre balancear esos dos aspectos. Teniendo en consideración lo que acabo de mencionar, también tenemos que ser conscientes que la situación actual y los escenarios a los que vamos a corto y medio plazo pues son realmente preocupantes y sobre todo preocupantes en términos de ese aumento de temperaturas que prevén los diferentes escenarios. Aquí vemos, por ejemplo, esta gráfica de AEMET que prevé en diferentes escenarios más o menos conservadores, pues bueno, aumentos de la temperatura media que pueden ir
entre 2 y 4 grados centígrados, y fundamentalmente la principal consecuencia de ese aumento de las temperaturas pues va a ser una menor acumulación de frío invernal, que es ese factor o esa variable agroclimática que realmente nos va a condicionar en esa satisfacción de necesidades de frío. Aquí, bueno, podemos ver algunas gráficas, esta a nivel europeo, o una gráfica de un trabajo reciente a nivel peninsular, en el que se aprecia muy significativamente pues, bueno, ese descenso. Aquí podemos observar, por ejemplo, en Andalucía Occidental o en el Levante, cómo la menor acumulación de frío va a ser realmente muy significativa. Y eso, por tanto, va a conducir a que las áreas de cultivo pues, bueno, van a variar en sus condiciones de acumulación de frío, y por tanto eso va a tener una influencia en qué especies y sobre todo en qué variedades son las idóneas para poder cultivarse en esas zonas. El efecto fundamental del cambio climático, del calentamiento global, evidentemente es un aumento de las temperaturas. Ese es el efecto más directo, sobre todo a nivel de producción frutal. Hay otros efectos realmente también muy trascendentales, muy importantes, como es una reducción de la disponibilidad de recursos hídricos, un aumento de la salinización, que realmente es un problema de gran envergadura y que ya estamos mostrando realmente una alarma importante en este sentido, o aumento de prevalencia de plagas y patologías, o reducción de insectos polinizadores. Pero realmente el aumento de las temperaturas va a ser el efecto directo más importante en términos de agrometeorología. Este aumento de las temperaturas, por una parte, va a producir alteraciones en la fenología, o sea, van a cambiar las fechas de salida del letargo, la fecha de floración, y también aspectos como la intensidad o la propia homogeneidad de esa floración. Incluso, evidentemente, tendrá una influencia en el ciclo de maduración y la fecha de maduración. Esto está ya absolutamente demostrado, o sea, hay evidencias de la serie Historia de los últimos años. Aquí vemos un trabajo relativamente reciente de un grupo italiano realizado en Toscana, que es una zona, bueno, similar a muchas de nuestras zonas de cultivo, en las que han estudiado la evolución de esas temperaturas en los últimos 40 años, y efectivamente tanto el aumento de las temperaturas, como vemos en esta primera gráfica, es significativamente creciente, que va en consecuencia ligado a una disminución muy significativa de la acumulación de frío invernal, como vemos en esta otra gráfica, que vemos esa disminución de la acumulación de frío, y ello tiene unas consecuencias muy significativas en lo que comentábamos, en términos fenológicos, en términos de fechas y también de calidad de floración. Y en este estudio han visto que, por una parte, se ha producido una variación, una alteración de las fechas de floración, que se muestra en este gráfico, y también se ha encontrado cambios significativos en términos de intensidad y homogeneidad de floración. En definitiva, lo que es evidente que esos cambios ya los estamos percibiendo, sobre todo en las zonas más cálidas, en los que ya estamos, bueno, sobre todo estos últimos años, sufriendo en nuestras carnes, en los agricultores, en las explotaciones, esa situación, y los escenarios, desde luego, futuros, pues son realmente de riesgo. Aparte de esas alteraciones en la fenología, el otro gran efecto que van a producir este aumento de las temperaturas va a ser, evidentemente, esa menor acumulación de frío invernal que me refería con anterioridad. Y esa menor acumulación de frío invernal, su consecuencia más directa va a ser el que en muchas zonas, sobre todo donde estamos cultivando variedades con necesidades de frío pues medias o elevadas, que están ya ubicadas en una situación un tanto límite, pues van a tener problemas de satisfacción de sus necesidades de frío. Y esa no satisfacción de las necesidades de frío pues tiene unas consecuencias a nivel fenológico y a nivel de floración y de brotación muy importantes, como, por ejemplo, una deficiente brotación vegetativa, una desincronización de las yemas florales y vegetativas, caída de yema, floración escasa irregular y, en definitiva, problemas de cuajado y de producción. Aquí vemos algunos ejemplos que también en algún anterior seminario pues bueno, ya hemos visualizado, pero pienso que merecía la pena, bueno, pues refrescar.
Y algunos de esos efectos es como muestra esta fotografía, son floraciones absolutamente a destiempo, a mitad de abril en este caso, como consecuencia de esas alteraciones que comentaba en la fenología, o todas estas situaciones provocadas por una no satisfacción de las necesidades de frío, que son problemas en la brotación. Aquí vemos mucho ramo que no logra vestirse de hoja, con muchos problemas, o esta desincronización y falta de homogeneidad en las yemas florales, en este caso, en las que vemos estas situaciones con frutos ya, bueno, recién cuajados y ya en proceso de crecimiento, simultáneamente con flores en caída de pétalos o casi en floración. Esto realmente son problemas muy importantes que al final llevan a caída de parte de estas yemas que no han evolucionado, y también a problemas de esa desincronización cuando ya se ha lanzado la floración y el crecimiento de las yemas florales, a problemas de brotación vegetativa. Por tanto, bueno, todo ello conduce indudablemente a problemas de cuajado y a problemas de producción final, que pueden significar, bueno, pues pérdidas económicas muy importantes y que de cuantificarlas pues realmente serían millonarios. Otro efecto de este aumento de las temperaturas y del cambio climático es una mayor prevalencia también de eventos extremos. Esto está también bastante ya demostrado, de que estos eventos que estamos asistiendo con cada vez más frecuencia de sequías extremas, de falta de frío invernal, incluso de esos eventos de heladas anómalas, pues van a tener una mayor prevalencia y van a aparecer con mayor asiduidad. Y eso es un problema realmente también importante. Por otra parte, en la otra vertiente de la situación, todo esto que acabamos de ver efectivamente tiene que ver, como comentábamos al inicio, por esa no satisfacción de necesidades de frío, ¿verdad? Cuando ubicamos una variedad con unas necesidades de frío medias o medio elevadas en una zona con escasa acumulación de frío, pues nos podemos encontrar todos esos problemas que acabo de mencionar. Pero por el contrario también tenemos la otra situación, es decir, la situación de variedades que tienen unas necesidades de frío bajas o bajas medias y se ubican, se cultivan en zonas relativamente frías. El desarrollo fenológico de esas variedades va a conducir a que inicien su fenología, su desarrollo fenológico y su floración en fechas muy tempranas, y por tanto el riesgo de helada es muy elevado, y son múltiples, pues bueno, las noticias estos últimos años, y que todos asistimos casi anualmente a graves desastres productivos por heladas, con pérdidas millonarias, y que en muchos casos pues bueno, vienen conducidos por esta ubicación o por esta elección varietal no idónea, por ese riesgo de heladas. Bien, bueno, pues en este contexto, todo esto que acabo de transmitiros, bueno, pues es un poco lo que a nivel de introducción y que justifica el abordar esta situación actual y esos escenarios que vienen, y el proyecto de innovación que estamos desarrollando, pues precisamente uno de sus principales objetivos, valga la redundancia, es el poder poner a disposición del sector, bueno, pues una serie de información, de orientaciones productivas desde el punto de vista adaptativo, que permitan a los diferentes agentes o actores de la cadena, sobre todo el sector productivo, pero también viveristas o ostentores, pues tomar las decisiones más acertadas. En ese sentido, pues bueno, son tres las líneas de trabajo en las que estamos inmersos en este objetivo de orientaciones productivas. Por una parte, evidentemente, tenemos que tener claro que en zonas cálidas, sobre todo, debemos partir de la utilización de variedades con muy bajas necesidades de frío invernal. Eso va a ser un requerimiento a priori, que ya nos va a evitar esos problemas que mencionaban, y que por tanto tenemos que tener claro, fundamentalmente en zonas cálidas o en zonas medias, pero cuya previsión es ir a un escenario con una menor acumulación de frío, que es fundamental el utilizar variedades con bajas necesidades. Y en ese sentido también tenemos que
que tener claro que, bueno, que existen ciertas dificultades, porque exceptuando la especie melocotonero, en la que sí que existe un conjunto amplio de variedades con muy bajas necesidades de frío, como saben, en melocotonero sí que existen variedades de Stralauchini o de muy bajas necesidades, que se pueden prácticamente cultivar a nivel del mar. En el resto de especies es complicado, no existe un elenco varietal de bajas necesidades tan amplio como el melocotón. Recientemente, por ejemplo, en ciruelo japonés, sí que se han puesto a disposición del sector algunas variedades de muy bajas necesidades. Por ejemplo, las variedades que acabamos de obtener en el programa que desarrollamos, INIDA y Cebacesid de ciruelo, que van en esa línea y que tienen unas necesidades de frío pues muy bajas, en torno a esos 300, 350 chiliuni o en torno a 30 porciones si hablamos en términos del modelo dinámico. Por tanto, a nivel de agricultor, a nivel de elección varietal, tenemos que tener esa premisa bien definida en zonas cálidas, y también los programas de mejora de las distintas especies de fruta de hueso pues deben considerar este como un objetivo prioritario. Por otra parte, otra de las líneas de trabajo que hemos seguido en el proyecto, en este capítulo de trabajo, ha sido el establecimiento de grupos varietales según necesidades de frío invernal. Iré profundizando más adelante en cómo hemos ido trabajando este aspecto, pero en definitiva lo que hemos intentado, lo que estamos intentando es recopilar toda la información disponible de necesidades de frío de las distintas variedades, de las 4 especies consideradas, y establecer, bueno, pues grupos homogéneos en relación a esas necesidades de frío. Y finalmente lo que pretendemos es, bueno, pues hacer ese contraste, el contrastar esa información de necesidades de frío de las variedades con cómo va a ser su comportamiento, cuál va a ser su adaptación en los diferentes entornos climáticos en términos de satisfacción de necesidades de frío y de riesgo de heladas, que permita esa información pues facilitar la toma de decisiones en la elección varietal. Ese último tercer línea de trabajo realmente es la que estamos ahora terminando de desarrollar, porque es la que vamos a introducir en esa herramienta, en esa aplicación online, para que al usuario final pues, le proporcione esa información, ese nivel de adaptación. Tenemos que también considerar y tener claro, ser conscientes de que hay ciertas cuestiones que nos plantean incertidumbres también. Por una parte, hay que ser consciente de que existe una información limitada de las necesidades de frío de las diferentes variedades. En ese caso, tenemos que dejar claro que en el desarrollo del proyecto, bueno, pues nosotros hemos recopilado toda la información disponible. Por otra parte, también hemos hecho un trabajo experimental importante en intentar cuantificar necesidades de frío en variedades que no teníamos información, y en otros muchos casos, bueno, hemos tenido que utilizar una comparativa o una extrapolación de esas necesidades de frío en función de su fenología. Conocemos que existe una correlación bastante elevada entre necesidades de frío de la variedad y su desarrollo fenológico y su floración, y en muchos casos en los que no teníamos información, sobre todo en nuevas variedades, que como sabéis pues son muchas, hay un gran dinamismo, muchas nuevas variedades cada año que se ponen al servicio del agricultor, y en muchos casos bueno, pues hemos tenido que utilizar esa información fenológica para hacer una estimación de las necesidades de frío. Por otra parte, también mencionar que existen algunas incertidumbres o algunos problemas en lo relativo a la metodología y a los modelos utilizados. Sabemos que para la cuantificación de las necesidades de frío existen diferentes modelos de estimación, y la información que hay disponible, pues bueno, en unos casos está con unos modelos y en otros casos está con otros modelos. En ese sentido, y a colación de este tema, sí que consideramos que es importante, bueno, pues tener claro cuáles son los modelos actualmente disponibles de estimación de la acumulación de frío invernal y cuáles son los modelos más idóneos. En ese sentido, debemos decir que el modelo de horas bajo 7 grados
sin ninguna duda es el modelo menos eficiente y menos fiable, sobre todo en zonas cálidas, muchas de nuestras zonas de cultivo que tienen esas condiciones climáticas en las que esas temperaturas superiores a 7 grados son bastante habituales, o se dan muchos días con esas alternancias de temperaturas entre 8, 13, 14 grados, que el modelo de horas bajo 7 grados no tiene en consideración. Por tanto, el modelo de horas bajo 7 grados, dentro de la medida de lo posible, pues bueno, es un modelo que tenemos que ir aparcando en detrimento de los otros dos modelos que son mucho más fiables, como es el modelo Utah o el modelo de Richardson, de Chill Unit, que es su medida, o el modelo dinámico de porciones, que no deja de ser una evolución del modelo Utah, el modelo Chill Unit, y por tanto es en base a la comunidad científica, en base también a nuestra experiencia, el modelo óptimo de estimación de acumulación de frío, y es fundamentalmente en zonas cálidas. Entonces, ciertamente debemos intentar en el futuro pues tender a la utilización del modelo dinámico de unidades de porciones para cuantificar tanto la acumulación de frío en una determinada zona climática como las necesidades de frío de una variedad. Bien, en ese sentido, como comentaba anteriormente, lo que hemos procedido ha sido en las 4 especies de frutales de hueso con las que estamos trabajando, bueno, pues a establecer esos grupos varietales en los que hemos, bueno, diferenciado, por una parte, variedades, en el caso, si tomamos como ejemplo el albaricoquero, pues variedades de bajas necesidades que hemos ubicado en el rango entre 30 y 40 porciones, que viene a ser más o menos una equivalencia entre 500 y 700 chill units, un grupo de bajas medias, necesidades de frío, entre 40 y 50 porciones, o 700 900 chill units, el grupo de necesidades de frío medias, el grupo de altas, entre 1100 y 1300 chill units, o 60 70 porciones, y el grupo de variedades de muy altas necesidades de frío. Esta clasificación, bueno, pues la hemos hecho para las 4 especies, con algunas singularidades entre ellas, porque, por ejemplo, en el caso del ciruelo japonés, pues bueno, este grupo de bajas necesidades pues lo hemos considerado prácticamente desde 0 a 30 porciones, porque sí que existen algunas poquitas variedades de muy, muy bajas necesidades de frío, o en el caso de melocotonero hemos visto la necesidad de hacer unos grupos, un número más elevado de grupos, porque existe una diversidad más amplia, desde variedades de extra bajas necesidades, entre 0 y 20 porciones, a muy bajas, 20-30, y en un rango hasta muy altas necesidades de frío. Necesariamente hemos tenido que operar con estos grupos varietales, con esos rangos de 10 porciones o de 200 chill units, porque evidentemente era prácticamente imposible trabajar a nivel varietal. Entonces hemos utilizado estos grupos varietales, y también debemos tener la salvedad que el establecimiento de estos grupos, bueno, se ha hecho utilizando toda la información disponible, pero tenemos que también ser conscientes de que pueden existir algunas incertidumbres, o pueden existir variedades que están prácticamente entre 2 de estos grupos, y en ese sentido también deciros que cuando había esa situación, pues bueno, hemos optado por la opción un tanto más conservadora, es decir, una variedad que estaba en torno a 700 chill units, pues la hemos introducido en el grupo de bajas medias. Y eso lo hemos hecho así para que, y ahora lo veremos, al hacer ese contraste con la satisfacción de necesidades y riesgo de heladas, pues, digamos, minimicemos los riesgos. Aquí podemos ver un ejemplo, el ejemplo albaricoquero. Esto me gustaría insistir que todavía está en fase de finalización, no está ultimado, pero para que un poco puedan ustedes visualizar la idea de lo que estamos intentando definir, bueno, pues estos serían esos grupos varietales con esos rangos de necesidades de frío, y lo que estamos haciendo es introduciendo todas las variedades que tienen esas características similares, ¿de acuerdo? Debemos comentar y resaltar de nuevo, perdonar que vuelva a insistir en ello, que en muchos casos son variedades muy recientes, variedades que están en el mercado de hace apenas, pues bueno, 1, 2, 3 o 4 años, y por tanto la información que tenemos de necesidades de frío y de fenología es limitada.
tenemos que ser conscientes de que esa es una información que precisa terminar de contrastar y de validar, pero en cualquier caso, bueno, hemos intentado que esos grupos representen lo mejor posible esas características homogéneas de las distintas variedades. En paralelo al establecimiento de esos grupos varietales en función de sus necesidades de frío, la información requerida para poder conocer ese grado, ese nivel de adaptación, efectivamente es las características climáticas de las distintas zonas de cultivo. Sobre este tema ya versó precisamente el anterior seminario que impartió Manolo Caro del SIAM, del INIDA y de José Alberto Egea, pero evidentemente es la información de partida, o sea, tenemos que basarnos en las características climáticas y en las características agroclimáticas de las diferentes zonas de cultivo en nuestro país para poder saber cuáles las variedades a nivel especie y cuáles son los grupos de variedades idóneos a cultivar en esas diferentes zonas. Por tanto, en ese primer gran objetivo del proyecto, pues bueno, se ha trabajado intensamente y se está en fase de finalizar esta caracterización agroclimática, fundamentalmente en esas dos variables que no nos cansaremos de insistir en ellas, como son acumulación de frío invernal y riesgo de heladas. En este gráfico podemos observar esta mapificación realizada en lo relativo a acumulación de frío con el modelo dinámico de porciones y, aunque ya se referirían a ello sin duda Manolo y José Alberto en el anterior webinar, bueno, pero es importante destacar que en el proyecto se han utilizado 271 estaciones meteorológicas de todas estas zonas de cultivo que son, bueno, pues las zonas más importantes de frutales de hueso de nuestro país, todo el Valle del Ebro, todo el Levante, incluido hacia el interior de Comunidad Valenciana y región de Murcia, y toda Andalucía Occidental y Extremadura. Esta caracterización agroclimática de acumulación de frío, para este tipo de mapificación, hemos decidido utilizar la semana 8. La semana 8 corresponde aproximadamente a la última semana de febrero y hemos considerado que era el momento de acumulación de frío ideal en términos comparativos de las distintas zonas climáticas. Es decir, en esa semana 8 nos da una idea bastante fidedigna de cuáles son las características de acumulación de esas zonas que van a permitir una adecuada satisfacción de las necesidades de frío de las variedades que ahí se cultiven. Y por tanto, eso es lo que ha justificado el seleccionar el fijar esa semana 8 a efectos sobre todo de estas mapificaciones. También referir en términos quizá un poco más metodológicos que lo que hemos realizado, posiblemente quedaría muy claro en el webinar de Manolo Caro y de José Alberto, en base a estas 271 estaciones meteorológicas, lo que se ha utilizado ha sido el método de Kriging, que lo que hace es una interpolación espacial para poder definir en cuadrículas de 1 kilómetro cuadrado. Lo que se hace es un enmallado, como un pixelado de todas estas zonas de cultivo, y en base a la información de las estaciones meteorológicas, de todas las estaciones, podemos conocer esa predicción de acumulación de frío en todos los puntos considerados, en cada uno de esos píxeles. Y ello nos permite realizar este tipo de mapificaciones que sin duda pues son de una gran utilidad, por una parte para poder conocer esas características, pero también, y creo que eso es su gran valor, para poder conocer lo que son las zonas homoclimáticas, es decir, zonas en nuestro país con características similares de acumulación de frío y que a nivel de agricultor, a nivel de productor, tenga esa información de que bueno, hay una zona en Sevilla, en el Valle del Guadalquivir, con unas características agroclimáticas en términos de acumulación de frío, pues bueno, muy similares a la zona del Valle medio del Segura, de la zona de Cieza y demás. Entonces, pensamos que eso es una información muy útil para el sector productivo. Esta mapificación, evidentemente, podemos llevarla a mucha menor escala, y eso es lo que estamos trabajando. Estos son una mapificación preliminar, estamos todavía trabajando en ella para afinarla, para bueno, quitar, ¿verdad?, todo esto del mar, pero
yo creo que ya aquí sí que podemos apreciar lo que nos va a permitir este tipo de mapificaciones, que es, bueno, pues conocer con el mayor grado de detalle posible, teniendo en cuenta, bueno, pues los condicionantes de que al final estamos trabajando con mallas de 1 kilómetro cuadrado, y también el condicionante que tenemos que tener en cuenta de que evidentemente pues hay multitud de microclimas o de localizaciones que estando cerca, pues bueno, pueden estar en una ladera de montaña o en el fondo de un valle, y eso determina las características climáticas de esa zona, pero en cualquier caso con esas salvedades y con esos condicionantes, este tipo de mapificación son muy útiles para poder conocer con el mayor grado de detalle posible esa acumulación de frío, en este caso en porciones, en las zonas de cultivo que nos interesen. Y aquí podemos observar cómo efectivamente por los resultados pensamos que son muy razonables con la realidad. Estas zonas muy cálidas en torno a la Vega Baja del Segura o la zona costera de Campo de Cartagena, una zona cálido-media de lo que es toda la parte ya más interior de Campo de Cartagena, en torno a la Vega Media del Segura, una zona ya más fría, lo que es la zona de Cieza, si hablamos aquí en Murcia, una zona ya más fría, zona de Calasparra noroeste, y una ya muy fría, todo lo que es el altiplano y el interior del noroeste. Entonces, efectivamente, la información que nos está proporcionando esta herramienta va en la línea de lo esperado, y por tanto, bueno, pensamos que es una información útil. Por otra parte, además de esa caracterización de acumulación de frío, la otra variable agroclimática que también estamos mapificando y que estamos cuantificando en términos de todas esas áreas de cultivo son los riesgos de heladas. Este mapa que aquí muestro, bueno, no tomarlo como referencia porque este es un mapa de AEMET. Nosotros en el proyecto estamos precisamente en estos días ultimando la mapificación de ese riesgo de heladas, y lo que pretendemos es conocer el riesgo de heladas por semana, desde la semana 1, del 1 al 7 de enero, hasta mediados de abril, en todas las zonas de cultivo, que nos permita, pues efectivamente, poder conocer con la mayor precisión posible cuál es la probabilidad de un evento de helada en las distintas localizaciones, las distintas zonas de cultivo. Y además es importante hacerlo por semanas porque evidentemente ese riesgo de helada pues va a estar condicionado a la fenología de la variedad que tengamos cultivada. Por tanto, no es lo mismo que haya un evento de helada en la semana 1 o 2, a primeros de enero, que haya un evento de helada en la semana 7 o 8, en los que estamos en una fase de prefloración o floración. Y lo que pretendemos con la caracterización que estamos realizando es que ese riesgo de helada efectivamente nos venga dado por semanas. Bien, por tanto, disponiendo de toda esa información, y ahora me vais a permitir que voy a pasar a compartir con vosotros este Excel, que lo vamos a ver mejor. Lo que en este objetivo del proyecto finalmente estamos realizando es contrastar toda esa información agroclimática con esas características varietales en términos sobre todo de necesidades de frío, porque ello es lo que nos va a permitir el conocer o el obtener el máximo de información posible de cuál es el grado de adaptación o el nivel de adaptación a esas diferentes zonas. En ese sentido, hemos optado, y lo que aquí un poco voy a mostrar, como solemos decir, es un poco la sala de máquinas de los resultados y de lo que va a alimentar a la aplicación online que finalmente será el desarrollo final del proyecto. Pero esto es lo que un poco estamos desarrollando. Es decir, en base a los diferentes grupos varietales, que los tenemos aquí, estos son los distintos grupos varietales de las distintas especies, en función de sus necesidades de frío. Si tomamos como ejemplo el albaricoquero, bueno, pues aquí vemos los 5 grupos varietales de bajas, bajas medias, medias, altas o muy altas necesidades de frío. Si tomamos como referencia las unidades de porciones, estos serían sus rangos de necesidades de frío. Lo que hemos hecho es contrastarlo con las diferentes zonas climáticas, en este caso en base a su acumulación de frío, y de esa forma nos va a permitir conocer cuál es, por una parte, su grado de satisfacción de necesidades de frío, y por otra parte, cuál es su riesgo de helada.
Aquí vemos este ejemplo muy visual en el que estamos utilizando este gradiente de color o este semáforo de colores, en el que un verde sería óptimo, o sea, óptima satisfacción de necesidades de frío. Amarillo sería, hay un riesgo moderado de no satisfacer esas necesidades de frío. Naranja, un riesgo alto de no satisfacción. Y rojo sería que, en base a los datos históricos que tenemos, no se van a alcanzar la satisfacción de esas necesidades de frío. Por tanto, ese espectro de colores es lo que nos va a dar este nivel de adaptación en términos de satisfacción de necesidades de frío para los distintos grupos varietales. En paralelo también hemos establecido para cada grupo varietal, para cada grupo de variedades, cuáles son las semanas de riesgo en las que pueden sufrir consecuencias un evento de helada, es decir, cuáles son las semanas en las que fenológicamente están bueno, susceptibles de sufrir daño. Hemos establecido esas semanas de riesgo y la información que nos proporcionará Kriging de ese riesgo de helada es lo que nos va a permitir conocer si ese riesgo de helada, y aquí tenemos ese espectro de colores, es óptimo, es decir, no hay riesgo de helada, es menor de un 10%, es moderado, es decir, hay entre un 10-20%, es decir, entre cada 5 y 10 años puede haber un evento de helada, que sería un riesgo moderado, un riesgo alto entre un 20-30%, es decir, entre cada 3 y 5 años, y más de un 30%, es decir, aproximadamente menos de cada 3 años puede haber un evento de helada en el que sería semáforo rojo, riesgo de helada elevado, no recomendable, por tanto, el cultivo. Por tanto, teniendo en cuenta esa información, ello es lo que nos va a permitir conocer finalmente el grado de adaptación o el nivel de adaptación de esos diferentes grupos varietales a una determinada ubicación. Y allí ustedes pueden visualizar un ejemplo concreto, que será lo que finalmente el usuario de la herramienta va a disponer, es decir, el usuario de la aplicación online lo que fijará será una localización, aquí he puesto como... Sí, bueno, me estaba refiriendo en estos últimos instantes, en este ejemplo, es un ejemplo real en el que el usuario, en el que fijará una localización concreta, en este caso Fenazar, que es un paraje de Archena, y el sistema nos va a permitir determinar la acumulación de frío media en esa ubicación, en este caso 62,5 porciones, lo cual encuadraría a esa zona como zona cálido-media, que sería el rango entre 60 y 65 porciones, y simultáneamente también la aplicación nos va a definir o nos va a determinar cuáles son la probabilidad de evento de helada en esas semanas de riesgo. Por tanto, ello nos va a permitir definir para esa ubicación, para cada grupo varietal de las distintas especies, tanto en términos de satisfacción de necesidades de frío como en términos de riesgo de helada, cuál es su nivel de adaptación. Por ejemplo, en el caso de albaricoque, tendríamos que el grupo de bajas y bajas medias sería óptimo tanto en satisfacción de necesidades como en riesgo de helada, por tanto la adaptación sería óptima, porque en términos de adaptación esta sería la clasificación que hemos realizado, es decir, color verde sería adaptación óptima, sin riesgo, color amarillo sería un riesgo moderado en términos adaptativos, considerando las dos variables, color naranja sería un riesgo alto y rojo sería una adaptación que corre mucho riesgo, es decir, no recomendable su cultivo. Por tanto, en función de esa satisfacción de necesidades y de ese riesgo de helada, vamos a poder catalogar o clasificar o otorgar un nivel, una clasificación adaptativa a los diferentes grupos varietales. Tenemos también aquí este ejemplo muy visual en melocotonero. Estos son los 7 grupos varietales de melocotonero en función de sus necesidades de frío y vemos cómo en términos de satisfacción de necesidades, pues los 4 primeros grupos sería óptimo porque satisfacen bien, ya el grupo de medias sería un riesgo moderado y el grupo de altas y muy altas sería no recomendable. En cuanto a riesgo de helada, pues efectivamente los 2 primeros grupos de extra low chilling y de muy bajas necesidades, dada su fenología tan temprana, tienen un riesgo alto de heladas en esa ubicación, un riesgo moderado el grupo de bajas y no habría riesgo de helada en los grupos varietales de bajas medias hasta muy altas. Por tanto,
al poner en común tanto satisfacción como riesgo de helada, esto sería su nivel de adaptación de los diferentes grupos varietales y que en definitiva lo que nos permitirá será hacer esta recomendación a nivel adaptativo de los grupos varietales, es decir, tendríamos un riesgo alto a nivel adaptativo a condiciones climáticas en el grupo varietal de Stralauchilini de muy bajas necesidades, un riesgo moderado en el grupo de bajas necesidades, sería óptimo para el grupo de bajas medias, moderado de nuevo el riesgo para el grupo de medias y tendríamos un riesgo muy alto, no sería recomendable su cultivo para el grupo de altas o muy altas necesidades de frío en el caso de melocotón. Por tanto, como pueden ver, es una información muy aplicada. Esto será lo que va a alimentar esa aplicación y que tendrá esa doble vertiente. Por una parte, esa mapificación global que me refería al principio, en el que podemos ver esa caracterización agroclimática y esas zonas homoclimáticas en todo el territorio, en las zonas de cultivo, pero también esta vertiente puntual en una determinada localización que nos va a aportar una información, bueno, lo más aproximada posible en términos adaptativos en los diferentes grupos varietales. Y que es importante recalcar y señalar que no dejan de ser unas recomendaciones, unas orientaciones, porque como ya he puntualizado a lo largo del webinar, pues existen muchos condicionantes que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo esa incertidumbre en las necesidades de frío de las variedades, esa variabilidad que existe en términos de climáticos con respecto a ciertos microclimas, es decir, hay toda una serie de factores que pueden condicionar en cierta medida toda esta información, pero en cualquier caso pensamos que estos son unas orientaciones, unas recomendaciones útiles desde el punto de vista de la toma de decisiones a la hora de la elección varietal, que sin duda es el punto de partida y donde, por supuesto, más que acertar al máximo, lo que tenemos que intentar es minimizar los riesgos. Y eso es lo que pretendemos, dar una serie de directrices, de recomendaciones o de orientaciones que nos permita, bueno, pues tomar unas decisiones lo más acertadas posibles. Vuelvo de nuevo a la presentación y prácticamente ya con esto daría por finalizada el webinar. Simplemente, tal como he comentado con anterioridad, comentarles que toda esa información, tanto agroclimática como en términos, como acabo de mostrar, adaptativos, desde el punto de vista de satisfacción de necesidad y de riesgo de helada, esas orientaciones adaptativas, pues se van a integrar, se van a poner, se van a ejecutar y se van a poner a disposición a través de una herramienta, de una aplicación online, que será de acceso libre y que está en fase de ejecución, que esperemos que, bueno, lo antes posible pues ya pueda estar disponible pues para todos los usuarios y que efectivamente pues pensamos que será de utilidad. Y con esto pues doy por terminada la charla. Muchas gracias y agradecerle la atención, la paciencia y abierto a todas las preguntas y cuestiones que tengáis. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, David. La verdad que se ve que hay un trabajo muy, muy importante que lleva mucho tiempo y que, como comentábamos antes, no para. Es decir, esto va para adelante, pero esa información que al final se va a proporcionar de cara a los productores de forma tan sencilla, con ese semáforo que te dice que aciertes o no aciertas cuando vas a hacer la orientación productiva, parece sencilla, pero lleva detrás una... Pero de eso se trata, ¿no? Al final se trata de que se transfiera al final ese conocimiento de una forma sencilla y de que los productores o agricultores no se equivoquen. Claro, sin duda. Sí, también, bueno, pues destacar que el proyecto lo que ha facilitado realmente, bueno, es en cierta medida pues, recopilar toda esa información que estaba un tanto diseminada, ¿no? Desde necesidades de frío de las variedades, de fenología. Bueno, pues en el proyecto, en esta línea de trabajo, en este objetivo, bueno, pues hemos recapitulado toda esa información y lo que hemos hecho, pues como ahí he intentado
explicar, pues es contrastar toda esa información con esa otra información agroclimática, que sí que es verdad que es una información de más fiabilidad, porque bueno, los datos climáticos, pues bueno, son los que son. Es verdad que esa interpolación que ella hablaba de Grigging hay que cogerla con esas limitaciones, sin duda. O sea, cuando cuando el sistema nos aporte esa información en una localización, el sistema se ha basado en las características agroclimáticas de las estaciones que hay alrededor, y por tanto, evidentemente, tenemos que partir con ese condicionante que ahí me refería, ¿no? Que hay microclimas, hay ubicaciones con unas características un poco particulares, y que sin duda lo ideal sería que el usuario o el agricultor o el productor tuviera información a pie de parcela de sus características agroclimáticas, que eso también es posible. Pero con todas las salvedades y con todos esos condicionantes, pensamos que efectivamente sí que pueden ser unas orientaciones y unas recomendaciones útiles a utilizar, y luego cada agricultor, cada productor efectivamente tendrá que ponderarlas y tendrá que acondicionarlas a su ubicación concreta y a su, en fin, a su finalidad de grupo varietal o especie que quiere cultivar. Muy bien, bueno, hay aquí algunas preguntillas que te voy a ir trasladando, David. Dice, mira, Jesús Gambín, no sé si lo conoces, Sí. comenta que cuál es, que cuál es el grado de precisión que se puede esperar de las estimaciones de las necesidades de frío que se están haciendo actualmente. Sí, bueno, ahí me he referido a lo largo de la charla que el tema de las necesidades de frío es un tema complejo, o sea, un tema complejo por varias razones. O sea, por una parte, por la limitada información que tenemos, porque no muchos ostentores informan de las necesidades de frío de las variedades. Entonces ahí nos hemos tenido que basar en información propia, en la cuantificación que hemos hecho de un número importante de variedades, pero en muchos casos hemos tenido que basarnos en una correlación con fenología. Eso por una parte. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que las necesidades de frío de una determinada variedad tienen una variabilidad interanual importante, que viene condicionada por cómo se produce la acumulación de frío precisamente del año, y esa necesidad de frío que tú puedes cuantificar tiene una variabilidad interanual importante. Incluso la localización también condiciona un poco esa estimación de necesidad de frío de la variedad. Por tanto, todo ello, insisto, como decía en la charla, nos lleva a que tenemos que esa información de necesidad de frío de las variedades a tomarla como una referencia, ¿de acuerdo? Por todos esos factores y condicionantes que acabo de señalar. Y ello también lo que ha justificado el que utilicemos grupos varietales que sí que intentan recoger esa variabilidad, es decir, que esos grupos varietales que están en un espectro, en unos rangos de 10 porciones o de 200 chil, pues sí que nos permitan recoger esa variabilidad interanual o interlocalización que tienen las variedades. Muy bien. Por aquí no veo más preguntas. Vamos a dar un poquito más de tiempo por si alguien más lanza alguna cuestión. El tema de vamos, yo creo que la exposición ha estado, es bastante clara. Te quería preguntar, a nivel de, tú que te dedicas también, eres ostentor, ¿no? Y estáis sacando nuevos materiales y demás. A nivel de, pues, de ostentores, ¿tenéis alguna herramienta que os permita, vamos, hay marcadores moleculares o que os permitan tener una idea de las necesidades de frío que tienen los cultivos o no? No. ¿Hay algo por ahí o todavía eso no está? A día de hoy no existe, desgraciadamente, no existe herramientas moleculares en ese sentido. Es decir, no tenemos, como en el caso de compatibilidad floral, que sí que las hay, o incluso resistencia a sarca, que ya lo estamos también aplicando, pero en términos de fenología y de necesidad de frío no tenemos esa herramienta. Ni herramienta molecular, ni otro tipo de marcador biológico, dijéramos. Entonces, a día de hoy tenemos que seguir utilizando o bien la forma empírica, es decir, experimentación con forzado de varetas de las variedades en calor, y vamos cuantificando el frío acumulado
y vamos haciendo un forzado de calor de esas varietas, y ahí podemos, no voy a entrar muy en detalle, pero existe ese método empírico, o también hay formas de aproximación bioestadística, dijéramos, para poder, en base a fechas de salida del letargo y floración y con series históricas, tanto de fenología como de datos climáticos, poder hacer estimaciones de necesidades de frío, pero no existen marcadores. Eso complica, ¿no? Complica el tener que basarnos en esa metodología empírica que no deja de tener cierta incertidumbre, como indicaba, porque bueno, ya en esto tenemos bastante experiencia, llevamos muchos años trabajando en temas de letargo invernal y de necesidades de frío, y está, vamos, muy demostrado que esa variabilidad está ahí. Es decir, tú una misma variedad la cuantificas sus necesidades de frío en Archena y son diferentes si lo cuantificas en Calasparra. O de un año a otro también hay diferencias que pueden ser notables, porque tal como se acumula el frío, influye en la fenología de la variedad. Entonces, todas esas incertidumbres juegan un papel, y por tanto, por eso he insistido tanto en que tanto el tema de necesidades de frío de las variedades como lo que hayamos intentado representar con esos semáforos de colores de riesgo de heladas en esas semanas de riesgo, debemos siempre tomarlo como unas orientaciones y unas recomendaciones, porque está sujeto a múltiples factores, ¿de acuerdo? Entonces, con esto ahí hemos intentado hacer una generalidad, una recomendación, unas orientaciones, pero que siempre hay que tener eso en la cabeza. De todas formas, David, los rangos con los que os estáis manejando, la categorización que habéis hecho y demás, yo creo que es bastante interesante, vamos, que va a ser bastante útil, y obviamente, como dices, a pie de finca, pues a pie de finca y ya está, pero sobre todo además en el campo de la fruta de hueso, que como bien has dicho, el abanico de varietales es enorme, salen nuevas variedades todos los años, pero un montón. Y no hay una caracterización muy clara, y muchas veces, por lo mejor, cuando tengas caracterizada bien alguna de las variedades ya ha dejado de ser cultivada y te vas a otra, este tipo de herramientas es súper útil, ¿no? Porque va a evitar cometer fallos groseros. Pensamos que sí, eso es la dirección que hemos ido, darle una herramienta útil, aplicada, porque ya habéis visto que esto va a ser muy aplicado para el productor. Y sobre todo el que el agricultor, el productor, tenga la información y, asumiendo los riesgos que considere, pues ya tome de decisiones. Pero es importante tener esa información, y puede quizá pues haber productores o agricultores que digan, bueno, yo parece que según esta categorización, estas orientaciones, hay un riesgo moderado en esta ubicación para este grupo varietal, y ya él decida si asumir ese riesgo moderado merece la pena o no, bien porque sepa que su ubicación difiere un tanto digamos, de esa media que puede haber en esa zona, o bien porque, bueno, hayan otra serie de factores económicos, comerciales, etcétera, que diga, oye, pero lo importante es tener la información, y que la toma de decisiones se base en el máximo y la máxima disponibilidad de información, y en base a eso se tomen las decisiones. Estamos cansados estos últimos años, de siempre, de multitud de fracasos de explotaciones comerciales por una mala elección varietal, o sea, por ubicar variedades con muy altas necesidades en zonas cálidas, o viceversa, llevarnos variedades con fenología muy temprana, zonas frías, y son pérdidas realmente millonarias, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que sea ayudar un poquito al sector, porque esto en definitiva está hecho como herramienta de ayuda al sector productivo, al agricultor, todo lo que sean herramientas que permitan minimizar un poquito esos riesgos y minimizar esas posibles pérdidas económicas, bueno, pues pensamos que es una aportación a tener en cuenta. Preguntaba también si es sobre lo mismo, ¿no? Que si se puede afirmar que toda la innovación varietal requiere de bastante tiempo para conocer cuáles son sus necesidades de frío reales, y esto pues reduciría, si esto iba a reducir el ritmo de lanzamiento de nuevas variedades al mercado.
Bueno, Yo creo que no. no, vamos a ver, el tema, el conocer la información de la necesidades de frío, la verdad es que debería ser un requisito de cualquier ostentor que lance una variedad, porque o sea, es una variable y un atributo crucial, ¿no?, para saber su adaptación. Entonces eso sí que debería ser una exigencia del sector hacia, en este caso, los ostentores, incluso los viveristas, pero sobre todo los ostentores, que esa información debe de estar disponible. Y evidentemente el conocer las necesidades de una variedad no te puede pasar en los datos de un año. O sea, necesitas por lo menos tener 3 años de experimentación, de cuantificar por esa variabilidad que estamos hablando. Eso es lo que debería ser y lo que tenemos que intentar exigir todo el sector a los que estamos en esa parte de obtención varietal. Que eso vaya a condicionar el ritmo de salida de las variedades, pues claro, no es obligatorio. Entonces, bueno, pues eso lleva su ritmo. Los ostentores, pues bueno, llevan su ritmo. Hay ostentores que, bueno, que son más, entre comillas, conservadores o que cuando sacan una variedad trasladan el máximo de información y el máximo de rigor, y otros ostentores, pues bueno, que esa información es un poquito más deficiente o que no han contrastado tanto, ¿no? Pero eso tiene que ser una exigencia, pienso, del propio sector, que esa información es que es fundamental. O sea, al menos conocer las necesidades de frío de la variedad, si no, a nivel adaptativo nos falta una pata. O sea, tenemos una carencia de información vital en lo más importante, que es saber dónde la vamos a ubicar. Es que en la elección varietal el nivel de adaptación es una de las primeras cosas que tenemos que conocer. Y David, ¿habéis pensado validar la herramienta de alguna manera? Es decir, que los propios usuarios que utilicen la herramienta, si cogen la orientación productiva concreta en función a vuestro semáforo, luego de alguna manera os puedan trasladar si ha habido helada realmente o si ha habido... ¿Eso lo habéis contemplado en algún momento? Sí, hombre, evidentemente cuando antes de lanzar la aplicación, o sea, que esté disponible a los usuarios, evidentemente tendremos que trabajar lo máximo en su validación, o sea, en ver que lo que la herramienta proporciona, eso que yo he mostrado con esos semáforos, al final no deja de ser lo que la propia herramienta por Kriging y tal nos facilita, ¿verdad? Pero evidentemente antes de ya poner la aplicación y la herramienta abierta al usuario, que además será libre, efectivamente tendremos que validarla, tendremos que ver que lo que la información que la herramienta proporciona entra dentro de lo esperado y de la lógica, ¿no? En base a información que tenemos, ¿de acuerdo? Sí, pero yo, David, eso lo presupongo, pero yo me refería a una fase posterior, es decir, una vez que ya ha sacado la herramienta, ya está libre, va a haber usuarios que probablemente pues, se podrán registrar o se podrán... Y entonces ese usuario que os dé un retorno, es decir, pues yo estoy en tal sitio, tengo esta ubicación, y que de una manera a lo mejor sencilla os diga, pues he puesto esta variedad y no se me ha helado, o sí se me ha helado este año, o sí, es decir, una recopilación de información en ese sentido. Una retroalimentación, dijéramos. Correcto, que al final es realmente la validación con el tiempo de esa información. Eso sería realmente interesante, desde luego, sería fantástico porque además la idea, que además antes del webinar lo comentábamos, la idea es que esto tenga una continuidad, es decir, que esta aproximación continúe, sea dinámica, se vaya alimentando de más datos, de más validación, se retroalimente, como tú comentas, con la información que nos proporcionen agricultores, se vaya actualizando con los datos de años venideros. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Que esto sea el punto de partida, pero que se vaya fortaleciendo la herramienta y haciéndose más robusta, ¿no? Y con mayor fiabilidad. Y esa retroalimentación que comenta, hombre, la verdad es que sería fantástico, ¿sí? Hombre, haría que al final las predicciones serían mucho más potentes y se detectarían a lo mejor algunos posibles errores por la aproximación que se está haciendo, ¿no? de esta manera y para zonas concretas, en fin, que vamos, yo le veo ahí bastante potencial. Yo creo que es muy interesante. Yo ahí, Juanjo, y perdonad que sea un poquito insistente,
pero siempre tenemos que ser conscientes, y lo he repetido varias veces, de que no dejan de ser recomendaciones y orientaciones. Correcto, correcto. Son muchos los factores que operan, es decir, puede haber un usuario que indique, oye, aquí la aplicación me indica que yo tengo aquí un riesgo moderado de helada y yo sé que en mi ubicación no me ha helado nunca. O sea, eso puede pasar, pero tenemos que ser conscientes que al final la bioestadística esta de interpolación de Kriging y los datos disponibles que son de estaciones que a lo mejor están a 15 o 20 kilómetros unas de otras, es la información que disponemos. No podemos, desgraciadamente, utilizar la información climática a pie de parcela, que sería lo ideal. Y que yo animo siempre a todos los agricultores y productores que lo ideal es tener un data lawyer en tu finca, que además son muy económicos, y que en unos años puedes tener una caracterización fidedigna a pie de tu parcela de acumulación de flujo invernal o de evento de helada, etc. Eso es lo deseable. Pero como eso no es posible, tenemos que basarnos en los datos climáticos de ese número de estaciones, que además es bastante elevado, pero es un número limitado de estaciones. Pues bueno, hay que ser conscientes de esa limitación que genera el que sean datos de 200 estaciones en un territorio tan grande, claro. Está claro que es una información válida y muy útil, que no es un certificado de garantía, por supuesto, ya eso lo sabemos y está claro y evidente, pero una información muy útil que seguro que el sector va a agradecer y que además si se complementa con el resto de cosas que habéis preparado, ¿no? Y que se van a seguir viendo en los próximos webinars, pues va a ser, yo creo, muy, muy útil. Y desde aquí daros la enhorabuena por la parte que os toca. Bueno, parece que no hay más preguntas. No sé si quieres añadir algo más. Y bueno, si no, pues... indicar que efectivamente al principio me refería a ello. Claro, toda esta línea de trabajo y toda esta información podríamos catalogarla como preventiva, es decir, como una información muy útil, unas recomendaciones muy útil en términos de elección varietal. Precisamente la información que se derive de esta aproximación y, por ejemplo, en zonas que se cataloguen como de un riesgo moderado, pues otro de los objetivos del proyecto, que será además de lo que versará el webinar próximo de Jesús García Brunton, es el también disponer de una serie de herramientas o de técnicas o métodos de cultivo que en situaciones de cierto riesgo y que hay una situación un poquito límite adaptativamente de variedades en esas condiciones, pueden facilitar la adaptación y pueden paliar esa situación. Entonces, bueno, lo ideal y el punto de partida tiene que ser una buena elección varietal, adaptativamente hablando. Eso indudablemente es lo que pretendemos con este gran objetivo que hoy aquí os presento. Pero cuando se da esa situación de cierto riesgo o de problemática, incluso en la situación actual, pues es verdad que existe una serie de herramientas que pueden paliar en parte esos problemas y poder facilitar una producción en las condiciones actuales con la utilización de esas técnicas. Entonces, bueno, pues al final lo que pretende el proyecto en todas sus vertientes es, por una parte, esa óptima elección varietal y, por otra parte, el minimizar los impactos ya existentes o en esas situaciones límites con manejo agronómico o técnicas de cultivo. Muy bien, pues si os parece bien, pues lo dejamos aquí. Y nada, pues invitarles a los asistentes que hemos tenido, que la semana que viene tenemos más, el jueves y el viernes. El viernes con sesión doble, aunque también va a ser de 4:30 sí, creo que era de 4:30 a 6:30, el viernes que viene, no es este viernes que es la que juega España, no hay problema en ese sentido. Y nada más, pues darte de nuevo las gracias, David, por este rato que hemos echado tan interesante. Es un gusto compartir la verdad, con vosotros, con todos los que estéis participando en el proyecto estos ratos.
y bueno, pues seguimos en marcha. Muchas Hasta la gracias, próxima. y gracias a todos los asistentes. Venga, hasta luego.